Hola, esta es la octava clase del eje de álgebra y funciones y la última clase, y hablaremos de función cuadrática. Al igual que todas las funciones, está definida de alguna manera como f de x igual a algo, ¿sí? En este caso está en la forma general como ax cuadrado más bx más c, que si les parece conocido es la misma forma que tiene la ecuación cuadrática, solo que en vez de estar igualado a 0, está igualado a f de x, que corresponde al IE de la gráfica. Obviamente cumple con que a, b y c son parámetros pertenecientes a los números reales y a tiene que ser distinto de 0 para que sea cuadrática. ¿Sí? Todos los elementos de la función cumplen que f de x es igual al valor de x al cuadrado más b por x más c. Si necesito calcular el valor de un punto en específico, por ejemplo f de 2, solo tengo que poner a por 2 al cuadrado más b por 2 más c y calcular lo que tengamos aquí. Obviamente va a depender de los parámetros, pero es el mismo procedimiento que usamos con las funciones lineales y afines. Teniendo en cuenta esto, miremos cómo es la gráfica de una función cuadrática, porque en el caso de la función lineal, por su nombre podíamos saber que la gráfica era una línea, una recta específicamente, y pasaba por el 0,0 cuando era lineal y no pasaba por el 0,0 cuando era una función afín. En el caso de la función cuadrática puede tener dos formas. Puede ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. Son las únicas dos opciones para la función cuadrática. A diferencia de la función lineal y afín, en este caso el dominio sí son todos los números reales, pero el recorrido depende de este punto, en este caso hacia arriba, o en este caso de este punto hacia abajo, que serían los elementos del dominio. Así que siempre vamos a necesitar un punto de referencia para saber desde dónde comienza el dominio de la función y va a llegar hasta el infinito dependiendo de su concavidad. Con respecto a los elementos de la función cuadrática tenemos varios. El primero es la concavidad, que recién lo estaba mencionando. La concavidad tiene que ver con que si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. También tenemos el vértice, que también es llamado punto máximo o punto mínimo. Si lo tomamos como un punto completo de la forma x, y, entonces hablamos del vértice. Si solamente queremos la altura o el descenso en y, entonces hablamos de mínimo en el caso de que la concavidad sea hacia arriba y máximo si la concavidad es hacia abajo. También tenemos los cortes con los ejes, específicamente aquí con el eje x, que sería en el caso de la parábola rosada tenemos dos cortes con el eje x, pero en el caso del azul no tenemos ningún corte al eje x. O sea, a diferencia de la función lineal y afín, en la función cuadrática la parábola puede o no cortar al eje x. Por eso a esto se le llama raíces. Entonces las raíces o soluciones de una función son los cortes con el eje x. El eje de simetría es una recta paralela al eje y que pasa por el vértice de la parábola, como esa o como esta. Siempre tiene la forma de x igual a algo, porque es paralela al eje y. Y también tenemos obviamente el corte con el eje y, que es solo uno. Siempre la parábola va a cortar al eje y en un punto, ¿sí? Y solo en un punto. En el caso de la rosada estaría aquí y en el caso de la celeste estaría ahí. Vamos a ir trabajando todos los elementos por separado y vamos a ir haciendo ejercicios para ir entendiendo bien esta situación. Partamos con el primer ejemplo de ejercicio. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. ¿Cuál es el valor de f de menos 2 sobre 3? Fijémonos en lo que nos están pidiendo. Nos piden f de menos 2 dividido en 3. No es f de menos 2 tercios, sino f de menos 2, el resultado, dividido entre 3. Para calcular f de menos 2, tengo que reemplazar el valor de x donde se presente en la fórmula. En este caso es 3
por x, que sería en este caso menos 2 al cuadrado, menos 2 por x, que es menos 2, más 5. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Nos quedaría 3, menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 por menos 2 es más 4, más 5, y todo esto dividido en 3. Tenemos 3 por 4 es 12, 4 más 5 es 9, 12 más 9 son 21, y 21 dividido en 3 es 7. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 7, alternativa C. Analicemos la concavidad. Dijimos que la concavidad es si se abre hacia arriba o hacia abajo nuestra parábola. Y la concavidad depende solo de uno de los parámetros. Recordemos que los 3 parámetros son A, B y C. Y la concavidad depende del parámetro A. Es decir, si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si A es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. Es bastante simple y hay una forma muy fácil de recordarlo. Si somos positivos, siempre somos felices, y si somos negativos, somos tristes. Por lo tanto, cuando el A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y cuando es negativo, se abre hacia abajo como una carita triste. Es, como les digo, muy sencillo. Veamos un ejemplo. ¿Cuál sería la concavidad de esta parábola? ¿Cuánto vale A en esta parábola? Bueno, A es el número que acompaña al x cuadrado. Si no hay nada, se refiere a un 1 positivo. Por lo tanto, en este caso, A es mayor que 0, es positivo, y por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. En este caso, A sería igual a menos 1, porque tenemos el signo adelante y no hay número, así que sería menos 1. Y esto es menor que 0, es un número negativo, y por lo tanto la parábola se abre hacia abajo. Muy sencillo. Ejemplo de ejercicio. Considera la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a x cuadrado más bx más c. Se puede determinar el signo de A. Vamos con esto. El signo de A es lo que tenemos que buscar. Si se sabe que dice f tiene un máximo. ¿Cuándo la parábola va a tener un máximo? Bueno, cuando se curve hacia abajo. Ahí sería máximo. Y por lo tanto, estamos hablando de que la concavidad es hacia abajo. Y si la concavidad es hacia abajo, el signo de A es negativo. Por lo tanto, con la 1 por sí sola, ya sabemos el signo de A. Así de simple. Por lo tanto, descartamos 2 por sí sola, ambas juntas, y se requiere información adicional. Revisemos la segunda aseveración. Esta era la primera. La segunda dice que f de 0 es mayor que 0. Si f de 0 es mayor que 0, si yo reemplazo f de 0, sería a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. A por 0 es 0 y b por 0 también es 0. Por lo tanto, f de 0 es c y c es mayor que 0. Que c sea mayor que 0 o menor que 0 no afecta al valor de a y por lo tanto no nos permite saber el signo de a. Si esta no lo permite, por lo que entonces la respuesta sería la alternativa A, la 1 por sí sola. Vértice. Hablando de máximos y mínimos, el vértice es una de las medidas más importantes correspondientes a la parábola y es lo que más se ocupa en problemas, porque casi siempre nos buscamos dónde tenemos el máximo de productividad, dónde alcanzó la altura máxima, dónde alcanzó la distancia máxima, depende de lo que estemos trabajando. Siempre nos van a decir el máximo o el mínimo. Y cuando se refieren a lo más alto, al máximo o al mínimo que puede tomar una parábola o una función cuadrática, siempre nos referimos al vértice, ¿sí? Que es un punto, ¿sí? El vértice en sí es un punto, pero cuando hablamos de mínimo y máximo, nos referimos a la parte I de ese punto.
y siempre lo podemos encontrar como menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Faltó aquí el signo, lo vamos a agregar. Entonces, si yo quiero encontrar el vértice de esta parábola, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es calcular cuánto es menos b sobre 2a, teniendo en cuenta que b es el parámetro que acompaña a x, o sea, menos 4 en este caso sería menos 4, dividido en 2 por el valor de a, que es 1. Menos 4 es 4 positivo y 2 por 1 es 2. 4 dividido en 2 es 2. Quiere decir que la primera parte de mi vértice es 2. Entonces tengo que encontrar ahora f de 2. Entonces reemplazo el valor de 2 donde está x. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, menos 5. 4 menos 8 es menos 4 y menos 4 menos 5 es menos 9. Entonces la segunda parte de nuestro vértice es menos 9. Aquí calculamos el vértice. Esta parábola se abre hacia arriba porque el A es positivo, o sea, es una parábola como esta. Y este punto de aquí tiene entonces coordenadas 2, menos 9, imaginándolo porque no está en la misma posición. Pero si yo quiero saber cuál es el mínimo de esta parábola, el mínimo sería menos 9. ¿Ok? El vértice es 2, menos 9, pero el mínimo es menos 9. A menos que nos pidan el punto mínimo, y en ese caso coincide con el vértice. Ahora, depende de cómo nos den la función. Hay una forma que se llama forma canónica de la función cuadrática, y si está presentada de esta forma, el vértice es mucho más fácil de calcular, aunque también es más raro que nos la entreguen de esta manera. Y me refiero a la forma a por x menos h al cuadrado más k. En este caso, solo tengo que mirar para sacar el vértice. Sería el valor contrario del número que esté en el paréntesis, coma el valor que está afuera. Es decir, el vértice en una parábola dada de esta manera, si yo tengo f de x igual a 2 por x menos 5 más 1, el vértice sería el valor que está aquí adentro, ¿sí? Pero con signo contrario, es menos 5, sería 5, y el valor que está afuera con el mismo signo, que sería 1. Y no tengo que hacer todo este proceso. Pero como les digo, es más raro que nos lo entreguen así. Sin embargo, es bueno reconocerlo porque en algunos ejercicios que hemos visto en los últimos años aparece de esta manera. Ejemplo de ejercicio. Y para muestra un botón. Les hablaba de que era raro que apareciera, pero en el modelo que se publicó este año para el proceso 2022 aparece justamente un ejercicio como este. Y dice, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función g de x igual a menos x menos 3,2 todo al cuadrado más 5. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? La ganancia sería, tenemos que buscar la ganancia máxima. Y sabemos que nuestro vértice en este caso sería 3,2,5. Por lo tanto, estos son los X, que serían la cantidad, y estos serían los Y, que sería el valor máximo o mínimo de las ganancias. Por lo tanto, 3,2 es la cantidad de artículos vendidos, pero como los artículos no los podemos dividir por la mitad ni sacarle un pedacito, entonces solo podemos comprar, o sea, vender 3 artículos. Alternativa A. Si por A, B, C, Z motivo lo que decidiéramos es no nos acordamos de esto, bueno, entonces hay que desarrollar esta función. Sería desarrollar el cuadrado de binomio y sería x al cuadrado menos 6,4x más 3,2 por 3,2, que sería 10,24, y eso más 5. Aplicamos el negativo, nos quedaría menos x cuadrado más 6,4x más menos 10,25 más 5 serían menos 5,24.
Y esta sería nuestra función, y por lo tanto, para sacar el vértice, tendríamos que utilizar la fórmula menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, menos b sobre 2a es igual a menos 6,4 dividido en 2 por menos 1. O sea, 3,2 positivo, que nos quedaría negativo sobre negativo. Lo mismo. Y f de 3,2, si lo aplicamos aquí, sería menos 3,2 al cuadrado más 6,4 por 3,2 menos 5,24 sería 10,24 más 6,4 por 3,2 que sería 20,48 menos 5,24, lo que nos daría un total. Por lo tanto, llego al mismo resultado. El vértice es igual a 3,2,5. Entonces la respuesta sigue siendo la misma. La cantidad de artículos vendidos debería ser 3 para obtener el máximo de ganancia. Raíces de una función cuadrática. Cuando hablamos de raíces de una función cuadrática, estamos hablando de la intersección de esta parábola con el eje X. Y como ven aquí, no siempre esto pasa. Y esto depende del discriminante. El mismo discriminante con el que trabajamos en la ecuación cuadrática para ver las soluciones que tenía. ¿Recuerdan? Que si el discriminante era mayor que 0 tenía 2 soluciones, si el discriminante es igual a 0 tenía una solución real, y si el discriminante era menor que 0 no tenía soluciones reales. Bueno, la misma idea. El mismo discriminante de la ecuación cuadrática, en este caso nos va a decir las veces que corta al eje X nuestra parábola. Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a cortar 2 veces al eje X. Si el discriminante es igual a 0, lo va a cortar una sola vez, en el vértice específicamente. Y si el discriminante es menor que 0, entonces no corta al eje X. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que puede que pueda cortar al eje X y puede que no. Pero siempre podemos saber las raíces igualando f de x igual a 0, es decir, resolviendo la ecuación cuadrática asociada a nuestra función. Veamos un ejemplo. Para saber cuántas veces corta esta parábola el eje X, entonces lo que vamos a hacer es calcular el discriminante. Sería b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 5. Menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1 es menos 4, por menos 5 es más 20, y nos daría exactamente 36. Y esto es mayor que 0, por lo tanto, nuestra parábola corta 2 veces al eje X. ¿Y cómo puedo saber cuáles son las raíces de nuestra función cuadrática? Bueno, convierto esto en una ecuación cuadrática. La misma función, pero igualada a 0. Y resuelvo para x. Y aquí podemos utilizar todos los métodos que utilizamos en la última clase. Factorizar, fórmula cuadrática, o si es incompleta, ver el tipo de incompleta que es, o lo que necesitemos. ¿Sí? En este caso yo voy a ver si se puede factorizar. Siempre es mi primera opción cuando trato de resolver una ecuación cuadrática, ver si es que se puede factorizar. Si no se puede factorizar, entonces voy por la fórmula cuadrática. Aquí tengo que buscar dos números que multiplicados den 5 y restados den 4, que serían 5 por 1, y sería menos 5 más 1. De aquí tenemos que x menos 5 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Y obtenemos un x1 igual a 5 y un x2 igual a menos 1. Quiere decir que esta parábola corta en el 5, aquí, y en el menos 1, aquí. Si yo quiero saber los puntos en los que cortan, sería en el 5,0 y el menos 1,0. Pero si estoy buscando las raíces serían 5 y menos 1. Ejemplo de ejercicio.
Una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. La función que modela la forma interior del arco de las flores está dada por f de x igual a menos x cuadrado. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Entonces, si nosotros ponemos nuestro punto de referencia, en este caso voy a tratar de graficarlo un poquito. Menos x al cuadrado es una función que está aquí abajo, ¿sí? Va hacia abajo y tiene vértice en el 0,0. ¿Sí? Esa es más o menos la función. Para poder entender este ejercicio, tenemos que trasladar un poco la parábola y voy a poner mi eje Y justo en medio, donde está el máximo, ¿sí? Y el eje X, donde está el piso. Entonces, lo que estoy buscando es estos dos puntos donde intersecta al eje X. Tengamos en cuenta que subí la parábola 2 unidades, los 2 metros. Por lo tanto, mi nueva función, que no le vamos a llamar f, le vamos a llamar g, sería menos x al cuadrado más 2, porque la estoy trasladando hacia arriba. Y en esta vamos a buscar las intersecciones con el eje x, es decir, las raíces. Y para eso tengo que igualarlo a 0. Esta ecuación es una ecuación cuadrática incompleta, por lo tanto, puedo resolverla mucho más rápido. Sería igual a x cuadrado, y aplicamos raíz cuadrada y obtenemos un x1 igual a raíz de 2, y un x2 igual a menos raíz de 2. ¿Sí? Ahora, obviamente, en el piso no vamos a tener una distancia de menos raíz de 2, pero lo que sí sabemos es que la distancia que hay desde el 0 hasta el menos raíz de 2 es raíz de 2, y la distancia que hay desde el 0 a raíz de 2 es raíz de 2. Por lo tanto, la distancia es la misma. Así que la distancia que debe haber entre las bases, o sea, desde aquí hasta acá, sería una raíz de 2 más otra raíz de 2, un total de 2 raíz de 2. Alternativa correcta, la B. Siguiendo con la idea de las raíces, hay una forma que nos permite calcular o intentar ver cómo sería una función si tuviésemos sus soluciones, ¿sí? O sea, una ecuación si tuviésemos sus soluciones, y nos permite encontrar una función si tenemos alguna característica. En este caso, siempre tenemos que si x1 y x2 son raíces de f de x, entonces x1 más x2 es lo mismo que menos b sobre a, y x1 por x2 es igual a c sobre a. Les explico cómo funciona. Bueno, es muy simple. Si yo sumo x1 más x2, en este caso sería 2 más menos 1, que es 1, esto sería igual a menos b sobre a. Y por otro lado, si multiplico x1 por x2, que sería 2 por menos 1, que sería menos 2, esto es igual a c sobre a. Y de cierta forma tenemos casi toda la información para poder hacer nuestra función o nuestra ecuación, depende de lo que estamos buscando. Lo único es que necesitamos un parámetro de comparación. En este caso, si lo dejo así, puedo encontrar muchas parábolas diferentes. Por ejemplo, si asumo que a es igual a 1, entonces esto sería, b tendría que ser menos 1. Porque si a es 1, entonces b tendría que ser menos 1. Y si a vale 1, esto está dividido en 1, entonces c sería menos 2. Y ya con eso puedo formar mi función. Sería f de x igual a que es 1 por x al cuadrado, menos x menos 2. Y esta función cumple que sus raíces son 2 y menos 1. Ahora, yo podría asumir que a no es 2. Podría asumir que a es menos 1. O sea, esta parábola va hacia arriba, pero en esta parábola va hacia abajo. Entonces, si a es menos 1,
entonces b tendría que ser 1 positivo, ¿sí? Y si a es menos 1, entonces c sería 2 positivo. Entonces f de x sería menos x al cuadrado más x más 2. Y esta parábola también corta en el 2 y en el menos 1 al eje x. O sea, sí nos permite poder como regresar hacia la función, pero necesitamos que nos den alguna característica. Es decir, el valor de a, el valor de c o el valor de b, para poder encontrar exactamente la función que corresponde. Porque si no, lo que estamos encontrando, si yo tengo dos puntos como el 2 y el menos 1, encontramos una parábola que iba hacia arriba, como esta, y una parábola que iba hacia abajo. Son completamente distintas, pero cortan exactamente en los mismos lugares al eje x. Entonces podemos usar esto como para hacer una regresión hacia la función, pero tenemos que tener alguna característica que nos permita descartar el resto de funciones y quedarnos solo con una. Ejemplo de ejercicio. Se puede determinar el valor numérico de la abscisa del vértice de la parábola de ecuación y igual a ax cuadrado más bx más c si se conoce el valor numérico de c. 1. Yo conozco el valor de c, pero sé que y es igual a ax cuadrado más bx más c. Y recordemos que el vértice, o la abscisa del vértice, sería menos b sobre 2a. No necesito el valor de c, solo necesito el valor de a y de b. ¿Sí? Porque solo necesito la abscisa. Entonces la 1 por sí sola no puede ser, así que la descarto. Y eso descarta también la d. Ya no puede ser cada una por sí sola. Vemos la 2. La 2 dice, los valores numéricos de los ceros de la función, los ceros de la función son las raíces de la función, asociados a dicha parábola. Y aquí es lo que tenemos, es que nos están diciendo que tenemos el valor de x1 y de x2. Y con esto tampoco es suficiente para encontrar una única parábola. ¿Sí? Nos da ayuda para encontrar una parábola, pero no nos da todos los valores para la parábola. Así que las dos por sí solas tampoco. Pero si yo tengo las dos raíces, ¿sí? Si tengo que cuál es el valor de x1 y el valor de x2, y además cuento que c es igual a un número conocido, entonces yo puedo llegar a una única parábola. ¿Por qué? Porque tengo un parámetro que me va a ayudar a distinguir la parábola específica de todas las demás. Y si encuentro la parábola, encuentro el vértice. Así que la respuesta en este caso sería ambas juntas, 1 y 2. Eje de simetría. Como decía al principio, el eje de simetría es una recta que pasa por el vértice de la parábola y es paralela al eje Y. Siempre es de la forma x igual a menos b sobre 2a. Esto es muy simple porque es la abscisa del vértice, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo esta función, para encontrar el eje de simetría va a ser x es igual a menos b, o sea, menos 4, que sería 4 positivo, dividido en 2 por a, que sería 2 por 1, que es 2. O sea, x igual a 2 sería la ecuación del eje de simetría de nuestra parábola. Ejemplo de ejercicio. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual a 2. Ok, no tenemos todos los datos, pero sí tenemos bastante información que nos permite saber qué es lo que pasa aquí. Tenemos x1 y x2. Hagamos una regresión a la función. Si yo sumo x1 más x2, obtengo menos b sobre a, y si las multiplico, obtengo c sobre a. Por lo tanto, x1 más x2 sería menos 2 más 6, o sea 4, sería menos b sobre a,
Y por otro lado, menos 2 por 6, que es 12, sería igual a c sobre a. Lo otro que tengo es este 12 de aquí. Fíjense que este 12 es cuando x vale 0. ¿Sí? Por lo tanto es el punto 0,12. Si yo reemplazo en nuestra función general f de x igual a ax cuadrado más bx más c, reemplazo x igual a 0, o sea f de 0, en este caso voy a obtener 12. ¿Sí? Pero si yo reemplazo 0 al cuadrado es 0, por a, 0. 0 por b, 0. Solamente me queda c. Y entonces queda que c es igual a 12. Tengo un parámetro para encontrar una única fórmula de nuestra parábola. Por lo tanto, si c es 12, quiere decir que a tendría que ser 1. Por lo tanto, ya tengo el valor de a y tengo el valor de c. Me faltaría solamente el valor de b, pero si a vale 1, entonces 4 es igual a menos b y por lo tanto b es igual a menos 4. Entonces, la función con la que estamos trabajando es f de x igual a x cuadrado menos 4x más 12. Ahora, veamos, en esta ecuación, ¿cuál sería el eje de simetría? El eje de simetría tiene la forma x igual a menos b dividido en 2a, es decir, menos 4 dividido en 2 por 1. Menos 4 es 4 positivo, dividido en 2 sería 2. Por lo tanto, la ecuación del eje de simetría es x igual a 2. Por lo tanto, es verdadera. Luego dice, si x es menos 2, si x es mayor que menos 2 y menor que 6, o sea que está aquí entre medio, entonces f de x es menor que 0. Si f de x fuera menor que 0, entonces el 12 no podría ser parte de los f de x. Así que esta es falsa. Lo que diría aquí tendría que ser una parábola que va hacia arriba. 3. F de 7 es igual a f de menos 3. Calculemos, ¿cuánto sería f de 7? Sería 7 al cuadrado menos 4 por 7 más 12. Esto sería 49 menos 28 más 12. 49 menos 28 son 21 más 12 serían 33. Y f de menos 3 sería igual a menos 3 al cuadrado menos 4 por menos 3 más 12. Esto es 9 más 12 más 12, 24 más 9, 33. Son exactamente iguales, por lo tanto es verdadero. Alternativa correcta debería ser la E, 1 y 3. Y última cosa, el corte con el eje Y. ¿Sí? Aunque ya lo vimos en el ejercicio, esto es lo más simple que tiene la ecuación cuadrática. Porque el corte en el eje Y de toda parábola siempre va a ser en el punto C. Es decir, en 0,c o con y igual a c. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas. Entonces, esta función corta al eje Y en el punto 0,-5. Ejemplo de ejercicio. Considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a ax cuadrado más 5x más 3c, con a mayor que 0 y ac igual a menos 8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la gráfica de f? Ok, primer dato que nos dan es que a es mayor que 0. Si a es mayor que 0, la parábola va hacia arriba, aunque no nos permite descartar ninguna. ¿Qué más sabemos? Sabemos que a por c es igual a menos 8, lo que nos dice que al multiplicar un número positivo por c, resulta ser un número negativo. Por lo tanto, c tiene que ser negativo. Es decir, nuestra parábola corta al eje Y en un número negativo, como aquí. Pero en este no, en este tampoco, en este también,
y en este no. Y descartamos 3 de las posibilidades con el corte al eje Y. Ahora, ¿qué más podemos saber? ¿Dónde estaría nuestro vértice en este caso? ¿Qué sería lo que nos faltaría? ¿No? Si sería positivo o sería negativo. Si es, o sea, el X del vértice, aquí es negativo y aquí el X de nuestro vértice es positivo. ¿Cuál es? Bueno, recordemos que el vértice es menos b sobre 2a, el X del vértice. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Sería menos 5 dividido en 2 por a. Tengo un número negativo dividido en la multiplicación de un número positivo por un número positivo. Es solamente jugar con los signos. Más por más es más y menos dividido en más es negativo. Por lo tanto, el X correspondiente al vértice va a ser negativo, alternativa A. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Recuerden también que siempre es importante poder ir identificando en los problemas los puntos de las funciones. Y que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben, aquí o en Instagram. Y estaré tratando de ayudarles. Cuídense mucho, que estén muy bien.